Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos a su santo nombre. Adoremos al Señor. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón, mostróme un camino mejor. Y esta es la razón por la que canto. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su santo nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Entró en mi corazón, mostróme un camino mejor. Y esa es la razón por la que canto. Vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que canto. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Gloria a Dios, a su nombre. Sean todos bienvenidos a este servicio del Departamento de Damas de Ruth. A cada uno de ustedes, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones. Para comenzar con este servicio, amadas hermanas, con este estudio que vamos a estar llevando, les invito a que abran sus Sagradas Escrituras ahí en Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Cristo, aleluya. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder estar en sus atrios, de poder estar en este lugar, amén. A ver, Colosenses 1, 12 al 14 nos dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Así en esta hermosa hora vamos a hacer una oración y vamos a dejar también este lugar a nuestra hermana que nos va a impartir el estudio, nuestra hermana Rosita Osorio. Vamos a orar para que este estudio sea de edificación en nuestra vida, amén.
Vamos a orar. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios Padre nuestro que estás en el cielo, gracias en esta hermosa tarde, Padre mío, porque tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar. Porque tú, Señor, eres fiel a tus promesas, Padre, porque tú nos has sostenido, Padre eterno. En esta hermosa tarde, Señor, queremos, Señor, agradarte, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que este estudio que tú, Señor, has dispuesto para este tiempo, para cada uno de nosotros, Señor, sea de gran bendición a nuestra vida, Padre mío. Te pedimos, Señor, Padre eterno, que tú uses a nuestra hermana, Padre, en esta tarde, y durante este estudio, Padre mío, tú redargullas en nuestro corazón, nos enseñes, Padre, nos adiestres, Señor, para servirte, para ser mejor ante ti, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Si alguien necesita alguna pluma, necesita hojas o no trajo libreta, aquí en la parte de enfrente tenemos hojas y tenemos lapiceros para que puedan pasar si gustan tomar notas. Vamos a prestar mucha atención a esto. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más va a pasar por una hojita para antes de empezar? ¿No? ¿Nadie necesita una hoja para antes de empezar? Bienvenida, amada hermana. Aquí hay hojita y pluma por si necesita para hacer anotaciones. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos listos? Amén. ¿Cómo se llama el nombre del estudio de hoy? El perdón, amén. Vamos a estudiar sobre el perdón y qué es lo que Dios nos habla acerca del perdón, amén. Amén, gloria a Dios. Pasamos a la primera diapositiva. Para dar inicio vamos a hacer una lectura bíblica en Efesios 4:32 para dar apertura al tema. Amén. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Amén, cuando lo tengamos todos. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Tomemos nuestro lugar, amados hermanos. Antes que nada, le doy nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por tomarse el tiempo y venir a este lugar para recibir la palabra de Dios. Tengamos un corazón dispuesto y que sea entendible a ustedes. Amén. Quiero comenzar con un video de introducción. Vamos a ponerle mucha atención y ¿me ayudan a apagar la luz? Ahorita la prendemos. No, nada más estas para que se vea bien. Si me hacen el favor de poner el video. El 5 de noviembre de 2003, desaparecieron todas las dudas sobre la culpabilidad de Ridgway. Se declaró culpable del asesinato de 48 mujeres. Había hecho un trato para colaborar en la investigación y les proporcionó más información sobre las víctimas y los lugares en donde estaban los restos. Haciendo eso se libró del juicio y de una posible condena a muerte.
Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el primer cargo de homicidio en primer grado de Wendy Lee Caulfield? Culpable. Señor Ridgway, ¿cómo se declara por el segundo cargo de homicidio en primer grado de... Culpable. 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 Es como si no tuviese ningún tipo de remordimiento por lo que había hecho. Había matado a tanta gente que ni se acordaba de quiénes eran. Me parecía imposible que alguien pudiese matar a toda esa gente y no se acordase de ellos. También les pareció imposible a los familiares indignados de las víctimas que hablaron en el tribunal cuando fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el 18 de diciembre de 2003. Has dicho que el recuerdo de las mujeres que te has llevado se ha desvanecido, pero el nuestro no. Dices que ellas no significaban nada para ti, pero lo eran todo para nosotros. Era una madre, una esposa y una hermana, y la echamos de menos. Gary Ridgway se quedó allí sentado con cara de piedra mientras los familiares de las víctimas lo maldecían e insultaban. Es un animal. Le deseo una muerte lenta, dolorosa y cruel. Va a ir al infierno porque es un demonio. Poco después se derrumbó la fachada de frialdad cuando el padre de una de las víctimas lo sorprendió con una dosis de humanidad. Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos. Me ha hecho muy difícil estar a la altura de mis creencias. Y lo que Dios me dice que tengo que hacer es perdonar. Está perdonado, Señor. Aquellas lágrimas y la declaración que hizo ese mismo día ante el tribunal fueron lo más parecido a mostrar remordimientos que Gary Ridgway había hecho nunca. Siento haber matado a esas mujeres. Tenían toda la vida por delante. Siento haberle causado tanto dolor a tantas familias. Bueno, voy a decirles un poco sobre el video para quienes no les quedó claro. Es que no se escuchaba muy bien. Este es un hombre que se llama Gary Ridgway. Es un caso real que pasó ya hace años. Él fue un asesino de mujeres, solamente de mujeres. Cuando fue acusado, solamente fue acusado de 49, pero tiempo después él confesó que mató a 71 mujeres. Entonces todos los familiares de las víctimas era lo que decía, como decía mi hermana Juanita, le deseaban lo peor. Y poniéndonos en esos zapatos, en esa sensibilidad humana, yo creo que muchos pensaríamos lo mismo. No creo poder yo decir que alguien dijera lo contrario, ¿no? Pero sí hubo una persona en este video. Fue el padre de una de las víctimas que le dijo: Señor Ridgway, hay muchas personas que te odian, pero yo no soy una de ellas. Y también le dice: me ha sido imposible llegar a la altura de mis creencias, pero en este momento él le dijo: yo te perdono. Frente a todas las acusaciones que él estaba recibiendo, dice el video que tenía una cara de frialdad, como si no le importara nada. La gente lo maldecía y a lo mejor él por dentro decía: pues sí, ¿qué? Ya estoy condenado, ya me acusaron. Pero cuando pasó este hombre, le dijo eso: yo te perdono. Entonces dice el video que se desquebrajó esa mirada que tenía de frialdad y algo penetró en él. Entonces vieron que empezó a soltar lágrimas. Y nos ponemos a preguntar por qué. ¿Por qué una palabra que una persona le dijo te perdono pudo penetrar más que las maldiciones que le estaban diciendo las otras personas? Entonces yo quise comenzar con este video para que vayamos entendiendo la magnitud del poder del perdón. Amén. Este hombre llamado Gary Ridgway se encontró frente a frente con una fuerza más poderosa que la que había gobernado su corazón durante años, y esa fuerza es el poder del perdón. Y amada hermana, no es cualquier perdón,
No es el perdón que nosotros decimos que practicamos diariamente, sino un perdón sobrenatural que solamente puede ser inspirado por Dios. Y en este video fue claramente ese poder. Si este hombre hubiera sido declarado a pena de muerte, que no fue así, solamente fue declarado 49 veces a cadena perpetua, pero si este hombre hubiera sido condenado a pena de muerte, si algo en el último momento de vida de él le hubiera sido replantearse en él la existencia de un Dios, fueron las palabras de ese hombre. Si algo en su último momento de vida le hubiera puesto a pensar de que hay algo más, fueron las palabras de ese hombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo les pregunto, ¿a cuántos el perdonar les es una tarea fácil? Es una tarea difícil que tenemos que practicar diariamente. Y debemos de ver también los niveles de ahora sí como que de perdón. Como yo mostraba en este video, no sería fácil perdonar a alguien que te lastimó directamente. Y no solamente a ti, sino a alguien de los tuyos. En este caso eran sus hijos, sus familiares. Sería muy difícil que alguien atentara contra tu familia y tú te pararas frente a esa persona y le dijeras, yo te perdono. Sería muy difícil. Pero como les repito, solamente es el perdón inspirado por Dios. Amén. Entonces pasamos a la definición sobre la palabra perdón. Quiero iniciar con la definición. Amén. Dice que la palabra perdonar viene del latín perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta o librar de una deuda. Sus componentes de la palabra son per, que significa acción completada, y donare, que significa regalar. El perdón tiene un significado grande porque tiene un sufijo de terminación on. ¿A qué me refiero con el sufijo de terminación on? Aquí vienen los ejemplos, como cabezón, dientón, barrigón. Sabemos que cuando nos expresamos así, le estamos dando un significado más aumentativo de la realidad. Entonces, el perdón tiene un sufijo de terminación on. Entonces, quiere decir que su significado o su expresión debe de ir en aumento. Esto es en definición. Amén. Y volviendo a la primera parte, dice que significa dar completamente, olvidar una falta y librar de una deuda. Yo quise enfatizar estos tres verbos, completamente, olvidar y librar, para que también tengamos bien claro este concepto, ¿no? El perdonar dice que es dar completamente. ¿A qué nos referimos completamente? Si yo le voy a regalar algo a mi hermana Mijail y yo le digo, pero nada más te doy la mitad, pero te lo regalo, entonces pues ya no vale, ¿verdad? Se lo tengo que dar completamente. Entonces, si nosotros vamos a practicar el perdón, debe de ser completamente, no a medias te perdoné. No, es una acción que dice que es dar algo completamente. La otra es, dice, olvidar una falta. También si nosotros buscásemos la definición de la palabra olvidar, pues significa borrar completamente, ahora sí que de tu memoria, si es posible, olvidar, que ya no lo vas a recordar. Y librar, el verbo librar. ¿A qué nos referimos también con el verbo librar de una deuda? Imaginemos que los esclavos que tengan cadenas en sus pies y esas cadenas están sujetas, supongamos, a una pared. Entonces le dicen, vas a ser libre. Le quitan la cadena sobre la pared, pero le dicen, pero la cadena la tienes que permanecer en tu pie. Y irla, por ejemplo, ir arrastrando así. ¿Ustedes creen que es completamente libre? No. Librar es soltar todo.
Entonces entendemos estas palabras completamente, olvidar y librar. Es completamente hacer la acción completamente, no a medias ni seguir recordando. Amén. La siguiente diapositiva. Después, cuando yo estaba investigando sobre esta palabra, también quise consultar cuántas veces era citada la palabra perdonar en la Biblia, y no solamente me encontré con la palabra perdón, sino me encontré con otras palabras y se me hizo muy interesante. Y eso también quiero que alguien me apoye en esta tabla, si notan algo que me puedan aportar. Y si no, pues ya les digo yo. Lean las palabras, los números. Los números significan las veces que han sido citadas en la Biblia. Bueno, aparte del perdón, yo encontré todas esas palabras, pero o sea, se me hizo interesante compartirlas, aparte de la de perdón. Alguien que me digan, estoy viendo algo ahí. No, algo que le encuentren ahí, mi hermana. Sí, amén. Bueno, repito, no solamente aquí estamos hablando de perdón. Yo les quise compartir estos datos. Son estas palabras citadas tantas veces en la Biblia y estas palabras tantas veces citadas en la Biblia. Sí, se relacionan la una con la otra, esa es la primera parte. Pero hay bien claro un dato bien importante. Amén. ¿Alguien más? Amén. Bueno, ya les compartiré yo, pero sí, el que acertó más fue mi hermano Isaac, va relacionada una con la otra. Entonces les comento, yo estaba buscando cuántas veces era citada la palabra perdón, pero entre esa investigación pues me aparecieron estas palabras. Entonces lo que yo noté, algo muy importante, los números, se fijaron mucho en las palabras, sino era aquí lo importante de los números. ¿Se dan cuenta que estas palabras de bien, por así decirlo, son más citadas que las de mal? Tienen un rango mucho mayor, como por ejemplo el perdón, 150 veces, a diferencia de la condena solamente citada 79 veces. Hay mucha diferencia. Entonces, bueno, yo analizaba estas palabras y las comparaciones de los números, y yo decía, bueno, la Biblia es muy clara, la podemos utilizar, como muchas veces mi hermano Isaac ha repetido, para nuestro mal, si mal lo hacemos, pero en sí está orientada para que nosotros vayamos al sumo bien, que es Dios. En ver todas las citas que te habla de perdón, del cielo, de la verdad, de vida, Dios te está hablando todos los días estas hermosas palabras y Él no quiere que te acerques a estas, por eso son pocas veces citadas, porque Dios te está orientando al sumo bien. Entonces, volviendo al tema, yo veía, bueno, el perdón es citado más veces que una condena. Entonces Dios en su bendita palabra diariamente nos dice y Él nos recuerda el poder del perdón.
Él no te recuerda de la condena, Él te está recordando más bien del perdón. Y así con todas estas palabras de la verdad te está hablando 432 veces y solamente de la mentira 96. Amén. Entonces, es un dato muy interesante. A mí se me hace muy interesante porque yo digo, Dios es tan sabio y en su palabra diariamente nos dice cómo actuar, el vivir una vida recta. Amén. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entrando de lleno al tema nuevamente, síntomas que pueden indicar la falta de perdón, y alguien que me ayude a leer Efesios 4:31. Amén. Gracias, hermana. Tomé este versículo porque aquí enfatiza muchas actitudes que nosotros tenemos. Entonces, si, amada hermana, tú estás experimentando amargura, que es como mirar todo mal, siempre mirar todo mal o algunas veces mirar todo mal. Enojo, que son explosiones como a mí no me digas nada o conmigo no te metas. Amén. Ira, que siempre hay un fuego ardiendo dentro de ti por todo. Gritería, que es nada más y nada menos que el descontrol de la boca. La maledicencia, que es maldecir o difamar a alguien. Y la malicia, que son sentimientos vengativos como que sienta lo que yo sentí, que pase por lo que yo pasé. Amada hermana, si tú en raras ocasiones, quiero decirles, estás experimentando esto, quiere decir que tienes un síntoma de falta de perdón en tu vida. Te hace falta perdonar. Amén. Entonces, si tú consideras que tienes algún problema con alguna de estas descripciones, como te lo dije, tienes un problemita de falta de perdón, pero no hacia ti, sino que tú lo demuestres hacia con quien tengas el conflicto. Amén. Entonces recordemos esto, que si estás experimentando amargura, enojo, gritería, maledicencia o malicia, recordemos lo que les dije acerca de cada uno de ellos. Amén. Dice, si estos síntomas, la siguiente diapositiva, tienen las siguientes características, pueden indicar la ausencia de perdón o que tienes mucha dificultad al perdonar. En primer lugar, que te son incontrolables, que te es incontrolable manejar tu amargura, la ira, cuando estás enojado, cuando hablas o simplemente los pensamientos que hay dentro de ti, que no tienes control, que son persistentes, que ya los estás practicando muy seguido. Se te presentan en conjunto, que puedes experimentar todas estas cosas que te acabo de decir anteriormente, la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia, la malicia, todos al mismo tiempo, y eso creo que sería un caso peor, y que van en aumento, que empiezas, luego le vas subiendo hasta que terminas en el descontrol. Amén. Estos síntomas son posibles que no se manifiesten solamente en la casa, sino también en público o viceversa. En público no, pero en casa somos diferentes y eso es algo que también no es bueno y no está bien. Amén. Entonces, amada hermana, analicemos nuestra vida. Analiza tu corazón, así como Dios también analiza tu corazón. ¿Estás pasando por alguno de estos síntomas? ¿Tienen alguna característica como estas?
Analicemos cómo somos en casa, cómo somos en público, cómo somos con la familia. Analicemos en donde estemos. No debemos de ser diferentes. No debemos de estarnos engañando a nosotras mismas. Amén. Siguiente diapositiva. Y vamos a entrar al siguiente subtema. Dios me perdona. Y lo he hecho para que ustedes participen, amadas hermanas. Aquí hay muchas citas y ¿quieren que yo las asigne o cada quien toma una? ¿Tú empiezas, Mijail? Con 4:32. Mi hermana Noemí con Primera de Juan 1:9. Mi hermana Juanita con Isaías 43:25. Salmos 86:5, mi hermana Lore. Mi hermana Patti, Romanos 5:8. Y mi hermana de al lado, no ubico bien su nombre. ¿Cómo se llama? Ino, mi hermana Ino, Hechos 8:22 al 23. Mi hermana Azucena, Lucas 23:34. Y mi hermana Aurora, parábola del hijo pródigo. Bueno, ya no puse la cita porque todos no sabemos. ¿A qué? Bueno, ¿a qué se refiere esta participación? Vamos a leer la cita y vamos a decir cómo Dios expresa el perdón en esa cita. ¿O qué nos da a entender esa cita sobre el perdón? Para que vayamos entendiendo que estamos entendiendo el perdón, valga la redundancia. Primero mi hermana Mijail. Mi hermana Noemí. Amén. Muy importante el versículo que dijo mi hermana Noemí. Si nosotros confesamos delante de Dios, Dios en su misericordia siempre nos va a perdonar. Nunca olvidemos eso, amadas hermanas. Mi hermana Juanita. Amén. Amén. Sí, amén. Y ahí entra la definición que leíamos al principio del perdón, el olvidar. Y es lo que Dios hace, olvida completamente. Sí, y Él de esa manera muestra su perdón para con nosotros, amén. Mi hermana Patti, ¿o quién seguía? Ah, no, mi hermana Lore. Amén. Mi hermana Patti. Amén. Y bueno, permítame, hermana, yo quiero detenerme aquí un momento.
Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y era también lo que les hablaba al principio de medir los tamaños de ofensa o el tamaño del perdón. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Que entregó a su Hijo ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Entonces, a nosotros se nos es fácil no perdonar una ofensa. Hemos hasta incluso llegado a dejarle de hablar a las personas por una ofensa. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Entregó a su Hijo para perdonar el pecado de la humanidad. Y nosotros no podemos perdonar una ofensa. Se nos hace tan fácil, ¿no? Amén. Mi hermana, ¿y no? Amén. Muchas gracias, hermana, por su participación. Y aquí entra un tema que para mí, yo considero que también es muy extenso y necesitaría un estudio, pero entra el arrepentimiento. Y van de la mano, arrepentimiento y perdón. No puedes generar una o la otra si no has hecho las dos. ¿Cómo puedes decir que vas a perdonar si primeramente no te has arrepentido? O todos los versículos que han leído mis hermanas, ¿cómo vas a perdonar si primeramente no has ido delante de Dios? En primera, para pedir perdón sobre ti, para arrepentirte, para pedir por la otra persona. Debemos de llevar a cabo todas esas acciones, amadas hermanas, y es donde viene el poder del perdón sobrenatural inspirado por Dios. Porque si no solamente lo llevamos a cabo, como les decía, como que a medias, como que sí, yo le dije que me perdonara, que me disculpara, pero no sucede nada. Si no llevamos a cabo todas estas acciones que viene el arrepentimiento, el humillarnos delante de Dios. Amén. ¿Quién sigue? ¿Mi hermana Arroyo? ¿Algo que nos quiera compartir sobre esa cita, hermana? ¿Alguien que le ayude a mi hermana Arroyo? ¿Qué quiere decir cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Sí, exactamente. Sí. Sí, y es a lo que me refería. Dios entregó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros, como dice mi hermano Isaac, el Señor pudiera interceder a través de Jesús por nosotros. Amén. Y unas palabras muy buenas también que dice la Escritura, porque dice, porque no saben lo que hacen. Y es lo que hacemos cuando no queremos perdonar, no sabemos lo que estamos haciendo, pero más sin en cambio Dios sigue perdonándonos. Amén. Lucas, ¿usted leyó Lucas, hermana? Ya, y algo que nos quiera decir sobre la palabra del hijo pródigo, hermana. Aquí tiene un mensaje muy bueno del perdón. Ajá. Es que está muy extensa. ¿Cuántos versículos tiene? O sea,
Sí, bueno, ya sabemos de qué trata la parábola del hijo pródigo, del hijo que se va, regresa y su padre hace fiesta, pero ¿qué tiene que ver el perdón aquí y cómo Dios actúa sobre el perdón? ¿O puede poner un ejemplo con nosotros? Amén. ¿Alguien más que quiera compartir sobre la palabra del hijo pródigo? ¿No? Hermano Isaac, usted quiere, se ve que quiere. Amén, muchas gracias, hermano. Y sí, tiene mucha razón, mi hermano. Y en esta parábola se puede ver en diferentes, ¿cómo se dice?, aspectos el perdón. Como dice mi hermano, nosotros no podemos ver el perdón como Dios ve el perdón. Y en esta parábola se muestra en sus diferentes aspectos, como Dios perdonando a los que ahora sí que se van, regresan, andan perdidos, andan en cautividad. Pero Él en su misericordia siempre los perdona, en su amor siempre los perdona. Aquí otra parte que se ve entre familia, entre hermanos, que a uno no le parecía de que lo perdonaran. Pero es la gracia de Dios la que está actuando a través de ahí. Amén. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Mateo 18, 21 al 35, y alguien que venga aquí enfrente y la lea para que se escuche claramente. Mateo 18, 21 al 35. ¿Quién dice yo a venir a leerla? Hermano Oscar, ya la tiene usted, ya lo vi. 18, 21 al 35. Aquí tenga para que se escuche. No, sí, está bien. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Hasta cuál? Hasta 35. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios
y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén, gloria a Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Quiero explicar este pasaje así con detenimiento y vamos a entrar en unas clases de matemáticas. Dejamos el estudio y comenzamos matemáticas. Amén. Dice en este pasaje que ¿es aquí? El primer hombre le debía 10,000 talentos a su, ¿qué era? ¿Rey o a su señor? A su señor le debía 10,000 talentos. Me puse a investigar la equivalencia a 10,000 talentos. Entonces, vamos a entender parte por parte. Dice primero que un talento son 21,600 gramos de plata en comparación, que sería equivalente a 21,6 kilogramos, convirtiéndolo de gramos a plata. Amén. Después, 1 kilo de plata en la actualidad vale $744.56. Bueno, ahora convertimos eso a pesos. $1 sabemos que es igual a 21 pesos en la actualidad. Entonces, vamos aquí detenidamente. Dice, se multiplica el precio de $1 por los 755.56, que es igual a 15,494 ya en moneda mexicana, que sería el valor de la plata. Después dice, se multiplica el resultado por los 21,6 kilogramos. ¿Hasta ahí vamos bien? Para sacar el costo de un talento nada más. Se multiplica esos valores, que es igual a 334,673. No, aquí. En moneda mexicana. Ese es el valor de un talento, pero este hombre, ¿cuántos talentos le debía? 10,000 talentos. Y por último se multiplica por los 10,000 talentos, que es el equivalente a 3,346,734.24 en moneda nacional mexicana. Eso en la actualidad le debería el primer hombre a su señor, 3 millones, por así ya pronunciarlo. ¿3,000 qué? No, 3,346,000. 734.24. Sí, así. Eso le debería, es mucho dinero. ¿Cuántos tienen esa cantidad para saldar su deuda de una vez? Pues, no, ni el valor creo que de cuando te compras una casa. O debería estar hermosísima para que te valiera eso, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Están anotando? Si están anotando lo dejamos. Vamos a dejarlo 2 minutos. Recordemos que este era el valor del primer hombre que le debía a su señor. ¿Y qué fue lo que pasó recordando la historia? Le rogó, ¿no? Y le dijo que le perdonara su deuda. ¿Y qué fue lo que hizo su señor? Actuó en misericordia y le perdonó su deuda y lo dejó ir. Era una deuda impagable, dice la palabra de Dios. Y es que es la verdad. Yo si estuviera endeudada con esa cantidad, pues sí, se me haría impagable.
¿O cuánto tiempo? Justamente estábamos calculando los años, Jonathan y yo, y ¿cuántos salieron? 45 años para pagar aproximadamente esa deuda con un día de salario mínimo. 45 años, casi una vida en los años que vivimos ahora. ¿Ya podemos cambiar la diapositiva? ¿Sí? Bueno, siguiente diapositiva. El consiervo, no alcanzo a leer. El consiervo que le debía a este hombre. Dice que solamente le debía 100 denarios. También investigando cuánto es el valor del denario, dice que un denario es igual a 10 haces. Esa era una moneda romana. En la actualidad, 10 haces valerían 3/4 de libra de cobre, y pasando las libras a gramos, para entenderlo, serían 340.194 gramos de cobre. Esto sería el valor de un denario. Entonces, en la actualidad sabemos que 1 kilogramo de cobre cuesta 97 pesos. Entonces vamos con la operación. Vamos a multiplicar 340.190 gramos por 100. 100 a que se haga para los 100 denarios que debía, que sería igual a 34.019 gramos de cobre. Para más fácil lo convertí a kilos, que sería 34.01 kilogramos de cobre. Esto sería el valor ya lo multiplicamos por 100. Entonces, dice, por último se multiplica por el valor del kilo de cobre. ¿Cuánto estaba debiendo este personaje? Solamente le estaba debiendo a su consiervo 3.298.97. 3.298.97. ¿Hay diferencia con los 3 millones? Muchísima, ¿no? ¿Qué diríamos? 3,000, pues sería nada a comparación de los 3 millones. ¿Y qué fue lo que sucedió? No le perdonó y lo mandó a encarcelar, dice, hasta que le pagara. Es algo bien impresionante estas cantidades. Si ponemos los valores en la actualidad, uno tenía una deuda de 3 millones y el otro tenía una deuda de 3,000 pesos, por así decirlo. Y no pudo perdonarlo, y era lo que les decía yo anteriormente. Supongamos que Dios te perdonó tu deuda de 3 millones, pero tú no puedes perdonarle a tu hermano la deuda de 3,000. ¿Sería equitativo? No. Se nos hace fácil, así como a este hombre se le hizo fácil el no perdonarle esa deuda de 3,000 y hasta mandarlo a encarcelar. Se le hizo fácil, se nos hace fácil. Y dejamos atrás eso, olvidamos eso de que Dios paga cantidades enormes que nosotros cometemos. Amén. Entonces, ¿como quién queremos actuar? ¿Como el que le perdonaron 3 millones y no quiso perdonar 3,000? ¿O como el Señor que perdonó una deuda enorme? Amén. ¿Quedó claro este pasaje? ¿O volvemos a las matemáticas? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces queda eso en nosotros, en que se nos haga fácil no perdonar, o el que tengamos en mente siempre este concepto. Podemos pagar esas deudas, podemos perdonar, librar, como dice la definición, olvidar. Amén. Y por último, siguiente diapositiva, como dato interesante, beneficios y consecuencias de no perdonar
de una página de salud y está comprobado físicamente, científicamente, estos datos. Consecuencia física del no perdonar te genera depresión, ansiedad, hostilidad, aumento de presión cardíaca, enfermedades coronarias. Amén. Y más aparte las que le sumamos en Efesios 4:31, que te suma amargura, ira, enojo. Y si vamos investigando qué es lo que provoca, qué enfermedades provoca el tener todas esas cosas dentro de nosotros, pues muchas. Tan solo la vesícula, ¿qué dicen de la vesícula? Que las piedras se generan por corajes, por enojo. Sí. Entonces está comprobado que nuestro cuerpo físico sufre cambios malos al no tener perdón en nosotros y hacia los demás. Amén. Consecuencia espiritual, la separación de Dios, falta de paz, falta de armonía, estorbo a la oración. Ahí la palabra de Dios dice eso, que si no estás contento con tu hermano, que tu oración es estorbada, dice la palabra de Dios, te tienes que ir a reconciliar. No hay crecimiento, también va a haber un estancamiento al tener todas estas cosas dentro de nosotros, amén. Beneficio físico. Y bueno, yo puse solamente esta pequeña tablita porque hay muchísimos más, pero bueno, beneficio físico, te generas alegría, relaciones sanas, mejor autoestima, sistema inmune más fuerte, mejor salud cardíaca. El que vivas una vida tranquila, el que vayas ahora sí que por la vida perdonando te genera muchos beneficios, amén. Que no cargues con todas esas cosas que van a nada más dañarte a ti mismo, amén. Beneficio espiritual, te trae sanidad, libertad, acercamiento con Dios, crecimiento y paz a tu vida. ¿Cuántos queremos vivir diariamente en paz? Como su palabra nos dice, en paz me acostaré. ¿Cuántos queremos ir así diariamente o ir pensando que te peleaste con tu hermano y no se perdonaron? Pues no, ¿verdad? No es una vida con paz. Es una separación con Dios. Amén, amadas hermanas. Hasta aquí ha llegado la primera parte del estudio, amadas hermanas. Deseo que sea de mucha bendición a sus vidas y espero verlas el siguiente miércoles para darle continuación. Amén.